¿Qué ocurrió exactamente después de la muerte de Yeshua? ¿Cómo entendieron los primeros apóstoles la muerte de Yeshua? ¿Comprendieron la exégesis de Yeshua? ¿O entendieron que el movimiento fue un fracaso total? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué entendieron finalmente? ¿Y qué importancia tuvo la introducción de Pablo de Tarso en el grupo nazareno? ¿Estuvieron totalmente de acuerdo o hubo discrepancias? Y si las hubo, ¿sobre qué no estuvieron de acuerdo? En esta nueva serie que emprendemos hoy, vamos a descubrir muchos temas que desconocías. Y probablemente tu enfoque y visión del grupo de los nazarenos cambie para siempre. La historia del grupo de los nazarenos, sin duda alguna, no es como el mundo piensa. Cuando Yeshua fue bautizado o pasado por las aguas por Juan el Bautista en el año 27 de nuestra era, llegó un punto en el que Yeshua, movido por el Ruaj, formó su grupo de estudiantes. De alguna manera, Yeshua recibió la antorcha de su mentor o maestro, Juan Bautista, y solo hay que detenerse y observar que el marco mental de sus discursos de Yeshua es el mismo que Juan el Bautista. Los evangelios afirman varias veces que Juan el Bautista tenía sus estudiantes, discípulos, entre los cuales algunos se fueron con Yeshua. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Yeshua que pasaba, dice: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Yeshua. Juan 1, 35-37. En consecuencia, estos seguidores o estudiantes le acompañaron, le siguieron y seguramente compartieron su vida y sus mismas ideas. Flavio Josefo distinguió dos clases de seguidores, unos que le escuchaban con atención hablar de virtud, de justicia y de piedad, y se bautizaban, y otros que, como nos dice Flavio Josefo, se reunían en torno a él porque se exaltaban mucho al oírle hablar. Antiquitates Indaicae 18, 116-117. Es decir, el Yeser Hará ya comenzó desde un comienzo a dividir a los grupos. Y tanto es así que entre los apóstoles de Juan el Bautista hubo quien llegó a decir a su maestro Juan que Yeshua, con su conducta, estaba mostrándose como un rival de Juan. Por tanto, no consideraban a Yeshua como uno de los suyos. Después de esto, se fue Yeshua con sus discípulos al país de Judea,
y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Juan 3, 22-27. Es decir, la respuesta de Juan a su discípulo fue directa, tajante y clarificatoria. Juan, movido seguramente por el Espíritu, sabía que Yeshua era el Mesías prometido por Moisés. Aunque después, movido por los acontecimientos, dudara, y de ahí que enviara a 2 de sus discípulos a preguntar a Yeshua si él era el que tenía que venir. Los discípulos de Juan el Bautista no creyeron a Yeshua, ni aceptaron que fuera el Mesías esperado, y tanto fue así que la ruptura fue a más. Los apóstoles de Yeshua se presentaron como competidores, sin tener ningún título de ninguna clase, pero Juan 3:27 muestra claramente el punto de partida de una rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Yeshua que duraría muchos años. Como nos indica Lucas 7:19, Juan Bautista envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Yeshua si era el que tenía que venir. En el ayuno tampoco estaban de acuerdo, como nos dice Marcos 2:18, donde el Bautista se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, mientras que Yeshua comía y bebía. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Marcos 2:18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Mateo 11, 18-19. Otro punto en el que no estaban de acuerdo era que los discípulos de Juan esperaban a un juez, que en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Mateo 3:12. Pero ellos se preguntaban: ¿Yeshua se mostró como juez? Como bien nos informa Antonio Piñero, hubo enfrentamientos entre los discípulos de ambos grupos, el del Bautista y el de Yeshua. Pero esto no quedó solo ahí. También la familia de Yeshua tuvo alguna discrepancia o discusión con él. Como ya estudiamos en varias ocasiones, el Evangelio de Marcos afirma que su familia pensaba que Yeshua estaba fuera de sí, es decir, que estaba enajenado. La familia de Yeshua pensó originalmente que estaba enajenado, como fuera de sí,
de la misma raíz que da en castellano éxtasis. Es decir, los familiares no creían en Yeshua porque probablemente tuvo que abandonar un negocio que era próspero. Su madre debió quedar muy sorprendida. En definitiva, las rencillas, discusiones y peleas no quedaron circunscritas al grupo del Bautista y a su familia. Incluso dentro del mismo grupo de Yeshua hubo rencillas y grandes discusiones. ¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia? Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Santiago 3, 13-18. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no poseéis? ¿Matáis? ¿Envidiáis y no podéis conseguir? ¿Combatís y hacéis la guerra? No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Santiago 4, 1-3. El punto de las discusiones no fue sobre la teología, sino que las peleas que surgieron dentro de la asamblea, el hermano de Yeshua lo atribuyó al deseo de placer, la codicia y la ambición. Es decir, cuando una persona no consigue lo que desea, la insatisfacción le lleva a toda clase de conflictos. Debemos tener en cuenta que Santiago, o Jacob, hermano de Yeshua, tenía la autoridad de todo el grupo nazareno, después de la muerte de su hermano, hecho que contradice que Pedro fuera la roca de la iglesia o la asamblea. Un hecho que sin duda alguna no se puede negar es que en el Concilio de Jerusalén, Santiago, el hermano de Yeshua, concilió la disparidad de opinión que tenían Pablo y Pedro. Y aunque se fundamenta ciertamente en Mateo 16 y Juan 21, es muy dudosa la primacía de Pedro sobre el resto de creyentes. Es totalmente seguro que la Asamblea de Jerusalén tuvo como jefe a Santiago, Jacob, hermano de Yeshua, que no era de los 12, y no a Pedro. ¿Y por qué fue así? La razón es una que se fundamenta en el mismo judaísmo, en donde los jefes de tales grupos, una vez que fallecía el fundador, en este caso Yeshua, pasó a la familia de éste. Un ejemplo de esto lo podemos ver de los macabeos. Muerto Judas 166-161 antes de Yeshua, lo sustituyó su hermano Jonatán 161-143 antes de Yeshua. Y muerto Jonatán, lo sustituyó su hermano menor, Simón 143-135
antes de Yeshua, el último de los 5 hijos supervivientes de Matatías. Por tanto, Pedro fue apartado en la primacía de los apóstoles por Santiago. ¿Por qué? Porque era el hermano de Yeshua. Pues bien, dentro de esta supremacía, Santiago o Jacob tuvo que mediar en una gran discusión o pelea entre Pablo de Tarso y Pedro. ¿Cuándo? En el Concilio de Jerusalén. Y sorpréndanse ahora y presten mucha atención a cada detalle de aquel conflicto. Allí, en esa reunión, se discutió si Pablo tenía o no razón en predicar también a los paganos la buena nueva de que Yeshua era el Mesías. Es decir, la buena nueva de que Yeshua era el Mesías y no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Otro asunto importante que se trató en el primer concilio de Jerusalén fue sobre las consecuencias respecto a la observancia, o no, de la ley completa de Moisés por parte de los paganos que creían en el Mesías. ¿Y por qué se discutió eso? Esa gran discusión y pelea, e insistimos, pelea, se produjo porque los judíos creían que el Mesías era para ellos solos, pues naturalmente implantaría la supremacía de Israel sobre la tierra entera, el reino de Dios, la edad mesiánica y después el paraíso eterno. Pero según Hechos, en esa pelea o discusión fue trascendental. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles al Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios, queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Yeshua, del mismo modo que ellos». Hechos 15, 4-11. Finalmente, sobre el asunto de los gentiles, se llegó a un acuerdo que aparece de modo muy diverso en Gálatas y en Hechos, y que si quieren conocer más sobre este asunto, les recomendamos el libro Guía para entender a Pablo, de Antonio Piñero, y que pueden adquirir en la editorial Trota. Y esta afirmación de Pedro pudiera parecer algo normal en el movimiento, pero esto contradice o no explica una contradicción, porque sin duda la afirmación de Pedro de que él es el que ha recibido el encargo divino de predicar a los gentiles es absolutamente contradictorio con lo que Pablo afirmó en la carta a los Gálatas. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé,
llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse la buena noticia que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Mesías Yeshua, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad de la buena noticia. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Gálatas 2, 1-10. Es decir, y presten mucha atención, es exactamente lo contrario. Pablo afirmó que a Pedro se le encomendó predicar a los judíos, no a los gentiles. ¿Qué puede explicar esta contrariedad? Posiblemente que, avanzada la predicación de Pedro, dedicó un tiempo a los gentiles en la que sin duda alguna, y escuchen bien, sin duda alguna, Pedro se saltó las leyes respecto a la comida kosher o kasher. ¿Por qué decimos esto? No porque vayamos en contra de la ley de Moisés o porque coincida con ciertos aspectos del cristianismo en torno a la comida, sino porque lo dice el texto. Y escuchen bien, los evangelios lo dicen claramente, porque los evangelios están escritos o van destinados a los gentiles, no a los judíos. Y esa es la clara distinción. Además, según Hechos, la pretensión de Pedro de haber sido él el elegido a la predicación sobre Yeshua a los paganos se basa en las historias muy legendarias de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y 11, donde nada menos que a un judío convencido como Pedro y observante de la ley de Moisés se le muestra una visión del cielo, en la cual se le ordena taxativamente contravenir todos los preceptos sobre los alimentos de esa misma ley de Moisés, otorgada por Dios mismo en el Sinaí. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies.
pero le levantó diciéndole: «Levántate, que también yo soy un hombre». Y conversando con él entró y encontró a muchos reunidos, y les dijo: «Vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero, ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre». Hechos 10, 24-28. Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto, diciendo: «Estaba yo en oración en la ciudad de Joppe, y en éxtasis vi una visión, una cosa así como un lienzo, atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía: «Pedro, levántate, sacrifica y come». Y respondí: «De ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro». Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano». Esto se repitió hasta 3 veces, y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: «Manda a buscar en Joppe a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa». Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Yeshua HaMashiach, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: «Así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida». Hechos 11, 1-18. Pueden ver cualquier versión, sea cual sea, y todas dicen que Pedro comió con los gentiles. Y quien dude este punto tiene un gran problema. Pues bien, Pedro, por orden divina de la misión a los paganos, tuvo una gran pelea o altercado con Pablo de Tarso. ¿Por qué ocurrió esa gran pelea o discusión? Porque a instancias de la gente de Santiago, el hermano de Yeshua ni siquiera se atrevía a participar de una mesa común con espaganos que se habían convertido ya a la fe de Yeshua como el Mesías. Y para demostrar este asunto, vamos a ver lo que dijo Pablo de Tarso, el cual lo expresó de esta forma, y presten mucha atención a cada palabra.
Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión, pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad de la buena noticia, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Yeshua HaMashiach. También nosotros hemos creído en Mesías Yeshua a fin de conseguir la justificación por la fe en Mesías y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Mesías resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Mesías al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Mesías estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Mesías quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Mesías en vano. Gálatas 2, 11-21. La pregunta es clara y muy obvia. ¿Cómo es posible que Pedro, también destinado a la predicación de Yeshua a los paganos, no quiera sentarse en la mesa con los paganos convertidos a la fe en Yeshua como Mesías? Pedro, sin duda alguna, al final se sentó con los gentiles y comió con ellos. Y como dijimos al comienzo, no hay duda alguna a este respecto, porque Pablo de Tarso lo afirmó claramente en una de sus cartas. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión, pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad de la buena noticia, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizarse? Gálatas 2, 11-14. Podemos taparnos un ojo y seguir viendo con el otro como hacen muchos, pero la verdad es que no hay duda al respecto. Tanto Pedro como Pablo, como otros judíos, se saltaron algunas leyes respecto a la comida kasher.
Podrán dar 1000 vueltas al texto, pero la verdad, según la ciencia histórica, es innegable. Y esto no son añadidos posteriores al texto. No hay discusión sobre esto, porque Pablo dijo: todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Comed todo lo que se vende en el mercado, sin plantearos cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Si un infiel os invita y vosotros aceptáis, comed todo lo que os presente sin plantearos cuestiones de conciencia. Mas si alguien os dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comáis, a causa del que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro, pues ¿cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo tomo algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por aquello mismo que tomo dando gracias? Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 23-31. Es decir, Pablo de Tarso, siendo judío igual que Pedro, fuera de su tierra y rodeado de gentiles, porque estaban predicando a gentiles, se vieron en la necesidad de comer con ellos o morir de hambre. Y como dijo Pablo de Tarso: si estoy predicando a los gentiles y creen en la fe de Yeshua, ¿cómo me voy a distinguir de ellos a la hora de compartir la mesa? Si Dios no hace distinción de personas, ¿cómo puedo sentirme igual con otra persona, siendo una ejad con el mismo Dios, si no soy capaz de compartir la misma mesa? La verdad es una y es innegable. Pablo y Pedro compartieron y comieron con gentiles y comida de gentiles. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizarse? Gálatas 2:14. Pablo, ante una situación de hipocresía de Pedro, tuvo que dar parte o dar testimonio de que predicaba una cosa y hacía lo contrario. Porque como ya estudiamos anteriormente, el mismo Pedro recibió una visión celestial indicándole de que el mismo Dios que les había prescrito la ley de Moisés, Dios lo había purificado. ¿Y quién eres tú o quién te crees tú para ir en contra del mismo Hashem? Pueden interpretarlo como que Dios purificó a los gentiles y que la visión celestial no quiso decir que Pedro comiera comida impura. Pero el texto es bien claro, y Pablo nos dio testimonio de ello en sus cartas, que fueron escritas mucho antes que Hechos de los Apóstoles. Por tanto, no hay opción alguna para decir que esos fueron textos interpolados. La ciencia histórica e imparcial es bien clara, no hay duda. Pedro comió comida impura y Pablo y Bernabé comieron comida impura. ¿Por qué? Porque ellos recibieron
el testimonio del cielo de que como apóstoles de Yeshua a los gentiles podían hacerlo. ¿Y sobre qué base se puede hacer esto según la Torá? Recuerden o revisen todo nuestro material que ya hemos publicado, porque cada detalle, aunque parezca ínfimo, cuenta. Este cambio de vista o cambio de interpretación de la ley de la Torá se puede hacer porque lo hace el mismo Yeshua, el Mesías de Israel. Recuerden que ya estudiamos que el Mesías tendría la potestad de reinterpretar la ley de Moisés, y esto es innegable e incuestionable. ¿Quiere decir esto que la ley de Moisés esté caducada o que Pablo o Pedro negaron de ella? En absoluto. Ellos cumplieron la ley de Moisés, pero, y ahí está la distinción, y pueden comprobarlo en el texto bíblico, ellos distinguieron ciertos aspectos que les fueron revelados por el cielo. Eso sí, Pablo hizo o puso cercos de protección para no escandalizar la conciencia de los demás, pero no porque como judío se vio en la necesidad de comer comida impura con los gentiles, sino por no escandalizar a ninguna persona por su conciencia. No por uno mismo o porque estemos pecando, sino para evitar que el contrario peque al pensar lo que no debe pensar, o mejor dicho, lo que no debe juzgar. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis escándalo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de la mayoría, para que se salven. Primera de Corintios 10, 31-33. Como ya estudiamos en otra ocasión, el hermano de Yeshua, llamado Jacob o Santiago, determinó en el primer concilio de Jerusalén, como líder del grupo de los nazarenos, que todos los gentiles creyentes en la fe de Yeshua como Mesías entraban en la familia o la asamblea de creyentes judíos en Yeshua. Eso sí, los creyentes gentiles no tenían que seguir toda la ley de Moisés. No tendrían que cumplir las leyes dietéticas, es decir, respecto a la comida, excepto no comer sangre en ninguna forma. Y por supuesto, un hombre, un gentil, para entrar en la asamblea de creyentes, no tiene que circuncidarse. ¿Cuándo acabó el concilio de Jerusalén y terminaron las peleas o las discusiones? Lo veremos en el siguiente capítulo, porque pareciera que muchos creen que el primer grupo de creyentes en Yeshua fue muy armónico a partir de este momento, pero no fue así. Las divergencias, las peleas, las discusiones entre los primeros creyentes fue en aumento.
tanto que finalmente la figura de Yeshua se convirtió en una sombra totalmente desdibujada.